Y atención con esta información de último momento. Hace solo 5 minutos tuiteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras transcurre el Congreso del PJ. Y es una carta larga en donde contextualiza, así que vamos a leerla detenidamente para justamente entender esta definición. En este año, comienza 2023, se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Sin embargo, una parte importante de la ciudadanía no se siente representada ni contenida sus aspiraciones en una democracia que se perdió en lo económico, degradó en lo social y ha comenzado a romperse en lo político e institucional. Con bronca y desilusión aparece lo que hace tiempo atrás denominé como la insatisfacción democrática. La pérdida de la democracia económica comienza a partir del año 2016, cuando el gobierno de Cambiemos, recién asumido, daba inicio a un brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo que culminaría con el retorno del Fondo Monetario Internacional a través de un préstamo insólito, inédito y político, cuyo objetivo no solo era ayudar a ganar las elecciones a ese gobierno amigo, sino también permitir la retirada en dólares de los fondos de inversión especulativos. La historia que siguió es la misma de siempre, con el fondo en nuestro país. Interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. La casualidad no es una categoría política y por eso no es casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. Sin embargo, en política sí hay casualidad y la determinante es la economía. En este marco continúa la vicepresidenta de brutal endeudamiento en dólares, el carácter bimonetario de la economía argentina que se suma a la ya histórica restricción externa y a la compulsión por la formación de activos en dólares en el exterior, inevitablemente coloca en reojo la cuenta corriente de nuestro país que ante la escasez de dólares siempre termina con la inflación descontrolada, corridas cambiarias contra la moneda nacional, devaluación y más inflación. Así resulta imposible que para cualquier gobierno, administrar razonablemente la natural puja distributiva por el ingreso y convierta la inflación en el más fenomenal instrumento de transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados de la economía, que se apoderan de esta renta extraordinaria en un marco de laxitud tributaria. A la luz de la historia de nuestro país y salvo periodos de gobierno muy precisos, nada nuevo bajo el sol. Además, resulta insoslayable señalar las consecuencias catastróficas de la pandemia, no solo en lo sanitario y social, sino también en lo económico, con la profundización de la concentración del ingreso y el crecimiento de la pobreza. De la pandemia no salimos mejores. Continúa la vicepresidenta diciendo para los que siguen repitiendo que lo monetario es la única causal de la inflación y aún conserven algún espíritu crítico de investigación, los invito a ver los gráficos sobre evolución de la base monetaria a precios constantes y como porcentaje del PBI que publica el Banco Central todos los meses. Acabada la democracia económica, se degrada la democracia social y el paradigma peronista de la movilidad social ascendente. Por primera vez en la Argentina observamos cómo convive un bajo índice de desocupación, 6,3%, con un alto nivel de pobreza, 40%. De esta manera encontramos trabajadores en relación de dependencia que son pobres y el surgimiento de una sociedad dual, donde una parte accede a todos los bienes y servicios y la otra, mayoritaria, ve notablemente reducidas sus posibilidades de progreso o directamente carece de ellas. En estos 40 años de democracia ininterrumpidos, también atravesamos dos crisis económicas y sociales de extrema gravedad. En 1989 con la hiper y en el 2001 con la caída de la convertibilidad. Esta última además incluyó una crisis institucional en la que se sucedieron 5 presidentes en una semana, que fue resuelta en el marco de la Constitución Nacional. Sin embargo, en ninguno de estos momentos se puso en duda el pacto democrático plebiscitado en octubre de 1983, por el cual ni la violencia política sobre el adversario ni la proscripción electoral serían elementos del accionar político.
Hoy, los fantasmas del pasado han vuelto a la realidad política argentina, dice la vicepresidenta. Durante el año 2022 vimos cómo la violencia verbal y simbólica, que desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos, se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con punzones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches. El objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado. No era contra todos los partidos políticos o todos los dirigentes. Era, como en la crisis, como fue en la crisis del año 2001, era contra el peronismo o el kirchnerismo, como más te guste. La culminación de este accionar tuvo lugar aquel 1 de septiembre del 2022, frente a mi casa, dice Cristina Kirchner, mi casa particular, cuando acompañada por Dios y la Virgen y rodeada de compañeros y compañeras, atentaron contra mi vida. Llamativamente, luego del magnicidio frustrado, esos grupos que organizada y semanalmente fustigaban, escrachaban y amenazaban, desaparecieron como por arte de magia. Esto confirma, sin lugar a dudas, el carácter premeditado y carente de cualquier viso de espontaneidad de la violencia política de estos grupos. Eran fogoneados y financiados por la oposición y los medios de comunicación hegemónicos que le garantizaban amplia cobertura mediática. La bala que no salió y el fallo que sí saldrá fue el titular del diario Clarín de Héctor Manieto, principal usina de difusión del odio hacia mi persona y mi familia, en una suerte de lamento por el fracaso del asesinato, pero anticipando el fallo de pocos días después, exponentes del Partido Judicial dictarían en mi contra y cuyo resultado condenatorio preanuncié públicamente 3 años antes, cuando se inició el juicio conocido como la obra pública de vialidad nacional. La condena e inhabilitación en dicha causa tiene una única traducción política y electoral: la proscripción. Como vengo sosteniendo desde hace tiempo, no se trata solo de proscripción de una persona, sino del peronismo, aunque algunos por mezquindad o mediocridad lo negaron, recurriendo a tecnicismos legales. La realidad, una vez más, lo confirmó. La semana pasada, después de un fin de semana electoralmente adverso para Juntos por el Cambio y objetivamente favorable para el peronismo, la Corte suspendió las elecciones a gobernador de las provincias de Tucumán y San Juan a tan solo 72 horas del comienzo. El mismo día y a la misma hora en que dictaban este fallo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, se estaban denunciando tanto el escándalo de la obra social del Poder Judicial, que involucra a uno de los miembros de esta Corte, como el del enriquecimiento ilícito de su presidente. Todos y cada uno de estos hechos los mencioné el 18 de julio del 2022 en el documento de la Corte Ejemplar a la Corte de los Cuatro, breve crónica de la decadencia. Es que cuando hablé de proscripción, continúa Cristina Kirchner, en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como 3 personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas que lo harán contra mi persona, con el fin de evitar que el peronismo pueda participar del proceso democrático o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida. Ya lo dije, dice Cristina Kirchner, el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras como nadie de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón. No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé cómo piensan, cómo actúan y cómo van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral. Seguimos con esta extensa carta que acaba de publicar hace minutos Cristina Kirchner. Dice, desde el año 2016
del Partido Judicial funciona como una task force de Juntos por el Cambio, los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos. Nos provocan desde esta fachada de justicia y democracia mutilada y pretenden que caigamos en el terreno que ellos quieren. La violencia y la intolerancia nos tratan como enemigos y utilizan frases como eliminarnos o terminar con el kirchnerismo. Nosotros no somos eso y creemos firmemente que en la democracia hay adversarios, no enemigos. Quedan 3 párrafos de esta extensa carta de la vicepresidenta. Continúa diciendo: debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar, que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial, porque frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la nación. Ante esta situación resulta imprescindible, más que nunca, la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas y convencerlos de que un país mejor no solo es posible, sino que además es deseable. Un programa de gobierno que es necesario no solo para el peronismo, sino para el sistema democrático en su conjunto. Y en cuanto a los que exigen la desaparición del peronismo o del kirchnerismo, cual caricatura de la solución final para la Argentina a 40 años de democracia, les recomiendo presten atención a la historia y a la larga lista de exterminadores vernáculos que nunca pudieron convencer a los argentinos que comer bien y 4 veces al día es una cuestión ideológica, que tener un lugar digno para vivir y ver crecer a sus hijos, estudiar y progresar es de populistas, o que trabajo y salarios dignos es una creencia antigua. A ellos les digo, no pudieron ni podrán acabar con la memoria ni los sueños de millones de argentinos y argentinas a vivir en una nación libre, cuyo pueblo progresa en orden y es feliz. Los abrazo a todos y a todas desde el corazón. Como siempre, finaliza esta extensa carta que publica en su Twitter Cristina Kirchner. Hay que tener en cuenta este dato. Se cumplen 4 años, mañana exactamente, el 18, se cumplen 4 años desde que Cristina en sus redes sociales definía una situación, en un mes de mayo también, pero del año 2019, y en ese momento anunciaba que se corría de una candidatura, iba como vicepresidenta, para que Alberto Fernández sea la cabeza de la propuesta del Frente de Todos. Bueno, hoy acaba de publicar esta nota en donde Diana, Horacio, básicamente lo que hace Cristina es volver a explicar los motivos por los que cree que no debe ser la candidata. Exactamente, esa es la lectura. La lectura de ser candidata hace el desarrollo de cómo la proscribirían, hace un desarrollo de la especulación y pone en paralelo lo de Tucumán y San Juan. Es interesante sostener que si bien Cristina está diciendo no le hagamos el juego de tener una candidata que puedan proscribir con facilidad, porque está visto, pasado lo de Tucumán, lo de San Juan, que efectivamente pueden hacerlo, no les hagamos el juego, pero se corre una candidatura, pero obviamente no se corre para nada del campo de la política. Está diciendo, vamos con un programa de gobierno, esto es lo que necesitamos. Y dibuja las líneas de por dónde efectivamente debería ir un programa del Frente de Todos o del peronismo. Todo el desarrollo de cuál fue el callejón sin salida que se implementó a partir del préstamo con una oportunidad política y empantanarnos en este sin destino incondicional al Fondo Monetario. Y entonces buscar las variables con un plan político y social que pueda remontar la vida digna de nuestro pueblo. Entre tantos tópicos que hemos repasado en esta carta extensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vos que estás en tu casa, usted que está en su casa mirando en este momento el noticiero, te preguntarás o te quedarás con algunos tópicos más relevantes de las palabras de Cristina, como por ejemplo lo vamos repasando a través de los GRAF, en donde hizo una reseña, habló de historia, habló de prestar atención a la historia e hizo un recorrido, como bien dijiste, Felicitas, recién, en donde tocó de todo. Tópicos como, por ejemplo, la desigualdad, la crisis. También habló de la violencia política y mediática también, incluso con nombre y apellido. Son temas que no son nuevos, obviamente. En el discurso de Cristina la venimos escuchando en sus últimas apariciones hablando de esto, de lo que implica un programa del Fondo Monetario Internacional, del bimonetarismo, del empleo que crece con salarios pobres. Pero es interesante la línea del Fondo Monetario Internacional. Ella dice, esto es lo que siempre ocurre con el Fondo Monetario Internacional,
Nacional, recordemos que fue el punto de quiebre dentro del Frente de Todos. Cuando se acuerda con el fondo y se produce esta división dentro del Frente, es porque Cristina tenía esta misma mirada. Ella creía que un acuerdo con el fondo traía más inflación y traía más pobreza. Y dice, no es casual que los dos presidentes que acordaron con el fondo hoy no pueden ser candidatos. ¿A quién se refiere? A Mauricio Macri y a Alberto Fernández. Cuando subraya que no es mascota del poder, recuerda aquel título, publicado en Clarín, que ella atribuye a Manieto, donde dice, la bala no salió, pero el fallo sí va a salir. Fallo que complicaría su representación política electoral, que tampoco es vana. Además hace un llamamiento, Cristina, a construir un programa de gobierno, incluso lo vamos repasando en pantalla, porque el FMI propone o impone su propio programa. Volvamos a contextualizar. Decíamos cuando empezábamos a leer esta carta, ojo, este tuit sale, esta carta la publica Cristina, que busca los momentos especiales, particulares, claro. Mientras el peronismo está reunido, hay 900 congresales en el microestadio de Ferro en este momento, hace esta publicación. Ojo que no habla de candidaturas. No dice necesitamos que el candidato sea tal o que tenga este... No habla de candidaturas, insiste, programa de gobierno. ¿Y ya tenemos las primeras repercusiones? Por ejemplo, Gioja, hoy diputado, ex gobernador, y el hombre dice... Kirchner acaba de anunciar que no será candidata. ¿Qué le parece? Una pena, primero tengo pena, espero que no sea definitivo, vamos a ver. Lo viene diciendo ella desde hace bastante que no va a ser. Hay un pedido expreso de muchísima gente que cree que es la más representativa, lo más representativo del movimiento nacional y popular en la Argentina, donde el peronismo es una especie de columna vertebral, sin ninguna duda que es ella. Nadie lo pone en duda. Bueno, son todos temas que habrá que ir resolviendo, ¿no? ¿Le faltó compromiso, Cristina, entiende, para No, postularse? para nada. Lo que Cristina está padeciendo es una proscripción mediática y una persecución mediática que no tiene límite, no tiene límite. Se la tomaron con la hija el otro día, con ella. A ver, son cosas, que no he visto, que en otras partes del mundo no se hace, ¿viste? En esa declaración, Cristina dijo que no va a ser mascota del poder, ya lo había insinuado eso. Bueno, lo que quiso decir es que a ella no le van a marcar la cancha si llega a ser, ¿no? A mí me parece que está en línea con lo que ha venido diciendo, también está en línea que una gran mayoría del peronismo y de lo popular y nacional en la Argentina quiere que ella sea. Bueno, vamos a ver cómo se arregla esta contradicción, ¿no? ¿Se vienen las pasos? ¿Se vienen las pasos? Las pasos se vienen porque es ley, hermano, no se derogó la ley de pasos nacional. No, le está preguntando si el Frente de Todos se va a dar tendrá acuerdo. candidatos. Nosotros vamos a trabajar para que haya acuerdo. Ahora que va a haber paso, va a haber paso. Vamos a trabajar para que haya acuerdo. Hoy ha habido un clima de concordia, de acuerdo, sin ningún tipo de problema. Se nombró la comisión del Congreso Nacional, que es la autoridad máxima del justicialismo. Se nombró a su presidente, Gildo Infran, un gran compañero, como el que va a firmar cualquier tipo de acuerdo que se haga con otros partidos, movimientos y demás. Las primeras repercusiones, ¿eh? Claro, dice Gioja, no, lo que está diciendo es que si llega a ser... Vos fijate, porque claro, en esta extensa nota, Cristina no dice nunca, no voy a ser la candidata, pero sin embargo repite, no caigamos en la trampa de tener una candidata que pueda llegar a tener luego una condena, ¿no? O un avance de la justicia que la deje afuera. No le hagamos el juego, dice Cristina. Pero claro, no dice explícitamente, no voy a ser la candidata. Entonces siempre donde hay un lugarcito parece que alberga alguna esperanza. Pero está diciendo que está aplicando que no. Esto recién comienza. Vamos a un corte, ida y vuelta. No te vayas. Estás en la Televisión Pública Noticias. Nueva pausa y en instantes, cuando regresemos, seguimos analizando las repercusiones del mensaje de la vicepresidenta a la militancia. No voy a ser mascota del poder. Luego de la pausa, todos los detalles. Ya volvemos.